Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a dar comienzo a la escuela dominical y antes de empezar vamos a orar y pedir al Señor que pueda bendecir este momento. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por este día en el cual podemos venir, gracias porque fiel es Dios que nos ha llamado a la comunión con su Hijo, gracias por ese enorme privilegio que tú nos das, Señor. Gracias por ser parte de la iglesia, la cual compraste con tu preciosa sangre. Gracias, Señor, por redimirnos, por salvarnos. Gracias por todos los beneficios que en esa cruz de vergüenza y de dolor pagaste por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque así tú lo determinaste, tú lo señalaste, que el primer día de la semana, este domingo, Señor, el día del Señor, podamos reunirnos como pueblo para adorarte, para buscar tu santa y bendita palabra, para poder tener comunión los unos con los otros, pero para, sobre todas las cosas, poder exaltarte a ti. Gracias, Señor, por este enorme privilegio que tú das a la iglesia. Gracias que nuestro corazón pueda estar acorde a este mandato, que nuestro corazón, Señor, se ligue a tu verdad, a tu palabra, Señor, y que podamos entender lo importante que significa, Señor. Gracias por hablarnos, por salvarnos, por rescatarnos, Señor, de este mundo. Gracias por traernos y guardar nuestras vidas en la roca, en Cristo. Gracias, Señor, porque nuestras vidas están seguras en tus manos y nadie podrá arrebatarnos de ellas, Señor. En el bendito y precioso nombre de Jesús te pedimos que puedas hablarnos, Señor, a través de esta enseñanza, como cada domingo en la escuela dominical, que podamos entender cuál es tu voluntad para con nosotros, para con tu iglesia, que podamos oír atentamente y disponer nuestros corazones para que tu palabra confronte, para que tu palabra hable a nuestras vidas y que no seamos oidores, sino también hacedores de ellas, que podamos cumplir con tu bendita ley, que podamos cada día amar más a tu ley, Señor, y saber, Señor, lo insuficientes, lo incapaces que somos de poder cumplirla, pero cuán lindo es poder correr a ti, Señor, a tus brazos y pedir socorro, Señor, para ayudarnos a hacerlo, Señor. Gracias porque a pesar de nuestro pecado y de nuestra imposibilidad, hoy nos has dado a Cristo, a nuestro gran intérprete de la ley, para poder a través de él cumplirla, Señor. Gracias porque Él no solamente pone en nuestro corazón las tablas que antes estaban sobre piedras, ahora las has puesto sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, para amarla, para cumplirla, Señor. Eso es lo que te pedimos, eso es lo que te rogamos, y que hoy, en todo este día, podamos honrarte desde el principio del día hasta el final del día, podamos honrar este día del Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a dar comienzo a la escuela dominical. Hemos transitado por todo este tiempo en las bienaventuranzas. Hemos visto la semana pasada cuál fue la última y pudimos ver en esas bienaventuranzas algo que siempre vamos a remarcar, que no es el consejo que Dios da para su iglesia, no es puntos prácticos para cumplir una vida religiosa, sino que son las características de un hombre regenerado, de una persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Eso es cada una de esas bienaventuranzas. Uno es pobre en espíritu, uno es sediento de justicia, uno llora por su pecado y se lamenta por él. ¿Por qué? Por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que nos caracteriza y nos hace diferente al resto del mundo. Porque una persona que no tiene a Cristo, no ha sido regenerada, es incapaz de poder cumplir con esto. Ahora, esta nueva sección de este gran sermón que los hijos de los hombres han escuchado, como ningún otro sermón se pudo haber predicado en esta tierra, ahora cambia la sección. Pero esa gloriosa luz, ¿recuerdan cuando empezamos este estudio que hablamos acerca de eso, ¿no? Que el pueblo que estaba asentado sobre tinieblas vio una gran luz? Esa luz sigue obrando en este pueblo que estaba entenebrecido, y eso es lo mismo que hace el Evangelio cada vez que es predicado.
Esa luz resplandece sobre las mentes entenebrecidas de aquellos que son llamados por Dios. O sea, Dios vuelve a llamar a estas personas que escuchaban, vuelve a hablarle a través del Evangelio y esa luz resplandece sobre estas mentes que también han sido llamadas por Dios. En esta nueva sección vamos a ver cómo reacciona, cómo se manifiesta el Hijo de Dios frente a este mundo que hemos visto la semana pasada, que nuestro hermano nos compartía, que persigue al cristiano, frente a este mundo que difama a los cristianos, frente a este mundo y este sistema que genera una persecución constante frente al cristiano. Vemos cómo debe reaccionar el cristiano frente a este mundo. O sea, esta sección va a empezar a hablar acerca de esto. ¿Cómo debe manifestarse? No frente a un mundo quizás pasivo, sino contra un mundo activo en contra del cristianismo. ¿Cómo debemos reaccionar frente a esto? Y quiero, por favor, si me podés acompañar ahí en Mateo, capítulo 5, seguimos. Pero vamos a leer a partir del versículo 13 en adelante. Mateo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. La semana que viene vamos a ver otra parte de esta sección, pero vamos a ver que el Señor comienza diciendo: ustedes son la sal de la tierra. No dice ustedes podrían ser, no es una sugerencia que el Señor les da al pueblo y le dice ustedes si quisieran serlo, si podrían serlo o si tienen ganas de serlo. El Señor está dando una aseveración, nos lleva a considerar y a profundizar: ustedes son la sal de la tierra. Está afirmando una verdad. Y cuando uno ve esto, dice, ¿por qué el Señor toma como ejemplo, como siempre hace, algo en lo cual los que lo oían podían entenderlo? Pero también nosotros vamos a ver por qué llama a la iglesia, a los hijos de Dios: ustedes son la sal de la tierra. Vamos a ver el por qué. Y vamos a ver que la sal en ese tiempo cumplía con distintas funciones. Y vamos a ver cuáles son algunas de esas funciones que en ese tiempo cumplía la sal, y también llevándolo al plano nuestro de cuál es nuestra responsabilidad frente a este mundo que habíamos dicho que nos persigue, a este mundo que difama al cristiano, cómo debemos reaccionar. Y lo primero que vamos a ver, que la sal, una función que la sal tenía en esos tiempos, era como un antiséptico. La sal funcionaba como un desinfectante hacia la vida de una persona. No había la medicina que hoy tenemos, entonces la sal evitaba que una infección avanzara. Aun cuando un recién nacido nacía, se le aplicaba sal para prevenir una futura infección. Y la palabra nos habla de esto. Quiero que me acompañes, por favor, a Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, habla acerca de esto y nos da un ejemplo de cómo cumplía esa sal esa función. Vamos a leer a partir del versículo 3 y dice así: y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti por hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, vive. Cuando estabas en tu sangre, vive. Ahí podemos ver,
para poder entender un poco lo que está hablando, a un pueblo, el pueblo de Israel, en ese rechazo del mundo, y lo lleva en una alegoría a una hija recién nacida cuyos padres desecharon y abandonaron. Entonces, ahí comienza a describir cómo estaba esa hija abandonada. Y ese es el cuadro de todos los hombres que nacen en este mundo. Toda persona que nace en este mundo, hasta que Dios no la llama, es un hijo del diablo, es un hijo del Satanás. O sea, no hay una diferencia de decir, estos todavía no son hijos de Dios. No, si no sos hijo de Dios, sos hijo del enemigo. Entonces, ese enemigo es aquel que te recibe en este mundo. Este enemigo es aquel que te engendra en la muerte, te engendra en el pecado, te engendra en un rechazo, en un descuido. No tiene misericordia de tu vida, no tiene cuidado. Como veíamos que así es este cuadro que leíamos, así es la vida de todos los hombres. Somos nacidos de esa manera y nacemos en esa condición, y lamentablemente uno ve que hasta que el Señor no llega a la vida de una persona, esa es su condición, y esa era la condición en la cual también nos encontrábamos nosotros. Hasta que pudimos encontrar, por la gracia de Dios, a ese Padre misericordioso que se compadeció de nosotros. Y como decía este pasaje, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Y eso es ese nuevo nacimiento que Dios nos da a sus hijos. Y cuán bondadoso y tierno es nuestro Padre, que también, como a un hijo recién nacido, nos limpia como con agua a través de su palabra. Como un Padre amoroso y tierno, como aquel que corta ese cordón umbilical, nos corta de toda ligadura en la cual estábamos atados a este mundo. También nos protege como un padre a un recién nacido, pero también es ese padre que usa esa sal para impedir que esta infección pueda afectar nuestras vidas. Y esa es la función de la cual tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros somos esa sal que impide que esa infección, que ese cuadro de un recién nacido, cuando uno puede conocer a una persona que recién es llamada por el Señor, esa es la función que la sal cumple para poder impedir, para poder prevenir esa infección. Ahora, ¿cómo la sal puede frenar la contaminación de este mundo? Es a través de la santidad. Y ese es el primer punto que vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo puede la sal frenar la contaminación de este mundo? Es a través de la santidad. Y como hijos de Dios, no podemos dudar ni por un instante de hablar acerca de la santidad a la cual Dios nos llamó. Este mundo carece de santidad. Este mundo uno ve la inmoralidad en todo momento. Uno sale por la puerta de su casa y ve pecado, ve corrupción, ve pecado constantemente. Y lo que menos uno ve es santidad. Entonces nosotros somos llamados a poder vivir una vida santa. Si me podés acompañar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Primera de Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se trae cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforme a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. En esta característica que podemos ver que la sal tiene en este mundo, en esta santidad, es un llamado a la santidad. Debemos ser santos. La santidad que predicamos es la santidad que vivimos. Y eso no puede ser algo que llame a la confusión o una contradicción. Si vivimos una vida santa y predicamos una vida santa, y no estoy hablando desde el punto de vista de un predicador, sino de toda nuestra vida. Si somos sal, tenemos que predicar de la santidad, pero también tenemos que vivir la santidad que predicamos. La palabra nos dice que sin santidad nadie verá a Dios.
Imaginémonos por un instante lo imposibilitado, lo difícil que es que una persona que no tiene a Cristo poder ver la misericordia y los ojos llenos de compasión de Dios. Una persona que no tiene santidad, no puede ver a Dios, no puede ser salvo. Entonces, imaginémonos por un instante cuán imposible. Son hijos, como decíamos en un principio, son hijos del enemigo y por lo tanto tenemos que compadecernos de ellos. La santidad en un joven que está en Cristo en la iglesia es un freno a la contaminación de este mundo. Y la verdad que cuando uno ve un joven que vive una vida santa, es algo que no puede pasar por alto en este mundo. Se nota. Cuando un joven vive una vida santa, hace un contraste continuo en el mundo. Cuando un joven es santo y vive una vida en santidad, en el lugar donde está, hay algo diferente en ese joven. Y qué importante es esto, como los jóvenes que están en esta iglesia vivan conforme a esto y puedan marcar la diferencia en este mundo, porque somos llamados a eso, somos llamados a ser esa sal y qué importante es poder verlo de esta manera. La palabra dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Y qué lindo es poder ver eso, qué lindo. El otro día veía a una hermana de la iglesia cómo trajo a una jovencita al lado y se sentó en el culto con ella. Y a mí me da tanta felicidad ver eso, porque algo hará visto que se pudo acercar. No sé si hará sido llamado o no, no sabemos todavía si esto puede hacerse, pero qué lindo es poder ver que alguien te diga, vos sos diferente, hay algo diferente en tu corazón. Y como joven de la iglesia tienen que vivir esto. No solamente es un llamado a la juventud, es un llamado a todos nosotros. En nuestro trabajo, en nuestro caminar, en nuestro vecino, tienen que ver esa santidad y tiene que marcar eso en nosotros. La segunda función que se usaba la sal en esos tiempos era para ser un conservante. Hoy, gracias a Dios, el tiempo ha avanzado y si uno tiene un alimento pueden dejarlo en la heladera y se puede conservar. Si tenemos carne y es un milagro de Dios en estos tiempos, podemos ponerlo en el freezer y decir, bueno, cuando estemos bien podemos sacarla. Pero podemos hoy en día tener esa capacidad de poder conservar los alimentos. En ese tiempo, la sal funcionaba como un conservante. La carne que se podía transportar se salaba, se untaba la sal sobre ese animal muerto y eso prevenía que esa sal, que ese animal o que esa carne se descomponga, pierda su naturalidad y eso es lo que hacía la sal en ese tiempo, de poder conservar los alimentos. Ahora, la razón por la cual la carne se descompone, entra en un estado de pudrición, es porque está muerta. Entonces, la carne muerta naturalmente va a descomponerse. La sal lo que evitaba era que eso avanzara, era un conservante. Llevándolo al plano espiritual, la palabra de Dios nos dice, en Romanos 5, capítulo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado es el causante primordial de la muerte física y también de la muerte espiritual. El pecado es el causante de que las almas se perviertan. Es el autor de la condenación de este mundo, es el pecado. Entonces podemos decir de qué forma la sal de este mundo puede actuar frente a este mal que tenían o que tenemos hoy en día en este mundo, y es a través de la justicia del Evangelio. ¿Cómo la sal puede frenar este mal que actúa en las vidas en las almas? Es a través de la justicia del Evangelio. Y lo primero que vamos a decir en este punto es que la justicia de Dios a través del Evangelio impide que el pecado pervierta y que corrompa las almas. En Romanos 1, 16 en adelante dice, porque
En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia a la verdad. Decíamos que el Evangelio de la justicia de Dios es el que frena este mal en este mundo, este pecado que hace que las almas sean pervertidas, se corrompan. Y saben, el otro día hablábamos con unos hermanos y decíamos cómo el Evangelio de Dios está diluido hoy en día. ¿Y qué quiero decir con esto? Hemos escuchado muchas veces decir Dios es amor, Dios es un Dios de amor. Y de hecho es verdad y no hay engaño en eso. Es verdad, es una realidad. Gracias a Dios, Dios es un Dios de amor. Pero no solamente Dios es un Dios de amor, Dios es justicia, Dios es justo. Y así como podemos honrar y adorar el amor de Dios, también tenemos que honrar y adorar la justicia de Dios. Porque por medio de esa justicia es que hoy estás vos acá. Porque el acto de la cruz no fue un acto de amor, sino fue un acto de justicia. Y por esa justicia es que hoy has sido salvado. Y es la justicia la que frena el pecado de este mundo. Y por ende debemos exaltar la justicia de Dios. No debemos diluir el Evangelio a solamente decir que Dios es amor y nada más. También la gente tiene que conocer que Dios es justo y no tomará por inocente al culpable. Esa verdad es la que tiene que proclamar la sal de este mundo. No podemos diluir el Evangelio, no podemos, como decíamos, hacer algo trillado, decir solamente Dios es amor, y uno tiene esa imagen de un anciano buenito que cuida a sus nietos. Uno ve eso, el mundo ve eso. El mundo no ve a un Dios justo que está irado contra el pecado. Ve una imagen distorsionada y nosotros como la sal de este mundo debemos mostrar lo que realmente Dios es. Dios es justo y debemos hablar acerca de esta verdad. Te pido que me puedas acompañar en Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Miren la diferencia a la cual habla acerca de esto. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermoso pasaje que nos revela cómo Dios nos ve como instrumento de su justicia. Y ese instrumento de justicia es lo que debe confrontar el pecado. Decíamos que la sal era untada sobre un cuerpo, sobre una carne, y eso evitaba que se pudriera esa carne, se descomponga, tenga olor esa carne. Eso evitaba la sal. Como hijos de Dios, esto no quiere decir que debemos tener concesiones con el pecado. Esto no quiere decir que debemos frotar nuestra vida con el pecado, sino que dice todo lo contrario. Este pasaje nos dice que debemos señalar el pecado y debemos confrontar el pecado y debemos marcar esta diferencia. No podemos adormecernos frente al pecado. A veces el pecado está en medio nuestro y uno no se siente incómodo. Cuando el pecado está en medio nuestro y uno se siente cómodo, es porque no estoy siendo sal. No sé si alguna vez de chico uno siempre tiene esas pequeñas maldades y
no sé si has visto una babosa y cuando uno le pone sal, ¿qué es lo que pasa? Se empieza como a descomponer, ¿no? Entonces yo cuando era chiquito me acuerdo que agarraba un poco de sal y le tiraba a esas babosas se descompone, no sé qué, creo que la deshidrata y por eso es que hace ese efecto. Entonces, cuando uno ve el pecado no puede estar cómodo al lado tuyo. Habla acerca de esto. No podemos tener una persona que viva en pecado y decirte, con vos me siento re bien cuando peco. No puede pasar eso. El pecado en la vida de una persona lo tiene que incomodar de tal punto a través de tu vida, a través de la justicia la cual Dios te ha llamado a hacer como instrumento y debe hacer que te sientas incómodo. Eso es lo que tiene que producir, eso es lo que somos cuando decimos somos la sal de este mundo. La sal es así como esa babosa que no puede resistir, así tiene que ser la sal en nosotros. Así debemos cumplir con la función de la sal, como Dios nos llama, como padres. Yo sé que es un tema muy personal y muy particular la crianza de los hijos, pero no podemos cometer errores. A nuestros hijos debemos hablarle de la gravedad del pecado. A nuestros hijos debemos demostrarle cuán grave es el pecado. No cometamos el pecado de nuestros hermanos que son paido bautista, presbiterianos, que le enseñan a sus hijos que ya han sido salvos porque ellos están involucrados en el pacto. Y nacen en una iglesia y creen que son salvos y creen que son hijos del pacto y en realidad no lo son. Entonces debemos hablarles a nuestros hijos de la gravedad del pecado. Nuestros hijos deben sentir incomodidad por el pecado que sienten y que viven, a tal punto que te puedan decir, ¿y cómo hago? Y como siempre recordamos esa frase de nuestro pastor Jorge, no podés y no querés venir a Cristo. ¿Cuán verdad es eso? Porque es la función la que lo ve en su vida que no puede acercarse a Dios por su pecado. Entonces, cuando ese pecado que viven y que practican y te digan, ¿cómo hago? Es que solamente Dios puede hacer ese cambio. Eso es lo que uno tiene que enseñarle a sus hijos. Hablarle de la gravedad del pecado. Sí hablarle de la palabra, sí predicarle, sí poder enseñarle, pero si no le hablas de la gravedad del pecado, se sienten cómodos y no van a correr a Cristo. Ahora, si Cristo los llama, tener la seguridad que van a correr a Él porque saben que Él es el único que los puede salvar. Si Dios así los llama. Nuestras vidas, como decíamos, deben incomodar al pecador. Es como el agua y el aceite, son incompatibles. No puede un pecador estar a tu lado y sentirse cómodo. ¿Por qué? Porque sos sal y la sal incomoda a ese pecador a tal punto de que pueda decirte, ¿y cómo hago? ¿Y cómo puedo vivir? ¿Y cómo puedo ser salvo? Y ahí es donde uno puede predicar el Evangelio, donde uno puede, pero tiene que incomodarlo, tiene que hacerlo sentir incompatible. Lo tercero que la sal hacía en ese tiempo, y también hoy en día, la sal funcionaba como un sazonador, como aquel que le da el gusto. Y yo sé que hay hermanas acá que cocinan muy bien y que tienen una mano para la cocina y que saben cuando un alimento carece de sal, saben cuando un plato no tiene el condimento, se nota y uno puede decir hasta aún que es agradable, que es un plato si no tiene la sal suficiente, si no tiene el condimento suficiente. La sal da ese toque, da ese sabor especial a la vida. Y así, llevándolo a este terreno que estamos viendo de cómo somos sal. Muchas vidas viven una vida así, sin gusto, sin sabor, que su vida se sienten despreciados, desechados, sienten que no hay esperanza, no han sido gustados de la vida abundante que solamente Cristo puede darle. No han probado la dulzura de las palabras de nuestro Señor. Sienten su vida amarga, sienten su vida que no tienen esperanza, que no tienen nada para vivir. Y nosotros
como ese sazonador. ¿De qué manera podemos darle a este mundo el sabor a la vida? Es a través de la gracia de Dios. A través de la gracia es lo que marca la diferencia. Como sal debemos que nuestra boca esté continuamente la gracia de Dios, como ese sazonador, como ese pequeño condimento que hace la diferencia. La gracia de Dios debe abundar en nuestros labios. En Colosenses capítulo 4, versículo 5 en adelante dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, que vuestras conversaciones sean siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepas cómo debes responder a cada persona. Saben que en el contexto que fueron escritas estas palabras a la iglesia de Colosa, era un contexto de persecución, era un contexto donde estos de afuera que decía el texto eran personas que adoraban a dioses paganos y que ellos perseguían a la iglesia por no vivir conforme a cómo ellos vivían. Ese era el contexto donde Pablo afirma esta palabra. Los de afuera. Y dice que debemos andar sabiamente con los de afuera, con este mundo que nos persigue, con este mundo que nos difama, con este mundo que provoca la persecución continua. Sobre este mundo debemos actuar sabiamente. Somos, la palabra nos dice, como cartas leídas. El mundo nos observa, hermanos, y uno no se da cuenta que no por nuestras palabras, a veces por nuestras acciones, hay gente que te observa y te mira y ve una diferencia, ve si hay gracia en tu vida o no la hay. Lo nota. El mundo ve que hay algo diferente en un hijo de Dios. Si realmente vive como sal, si realmente tiene gracia de Dios en sus vidas, hay algo que es distinto en esa persona. Hay algo que marca la diferencia. Por eso dice que debemos andar sabiamente. Porque aún con nuestro caminar hay personas que pueden decir, hay algo distinto en esa persona, hay algo diferente. Y uno debe predicar el evangelio, debemos ser instrumentos de justicia, debemos señalar el pecado, pero también debemos vivir la vida abundante, la vida de gracia que Dios nos ha llamado. Y dice que debemos redimir el tiempo. ¿Qué significa redimir el tiempo? Es aprovechar cada situación que Dios nos da para poder testificar, para poder hablar. Hay un hermano en medio nuestro que él donde va busca siempre redimir el tiempo y le habla a cualquiera del Señor. Y busca la excusa que menos te podés imaginar, pero él está siempre hablando. Y eso es algo digno de imitar. Yo siempre lo digo. Es digno de imitar, porque es lo que Dios nos llama. Aprovechar cada situación. Uno no sabe lo que le puede pasar el día de mañana a esa persona que está a tu lado. Y si no has aprovechado ese tiempo, no sabemos. No quiero decir que está en nosotros el poder salvar la vida de nadie. No me malinterpretes. Lo que estoy diciendo es que Dios nos llama a poder hablarles a todo el mundo de Cristo y aprovechar cada oportunidad, aprovechar cada tiempo, porque el Evangelio los salvará si a Dios los ha llamado, o el Evangelio los condenará por haber rechazado el Evangelio. Y eso es una realidad que muchos les tocará vivir. Aunque muchos dicen que no van a querer, porque no quieren escuchar. Spurgeon decía, nosotros no somos el caramelo de este mundo. El mundo tenderá a escupirnos antes que tragarnos. Y eso es verdad, porque la gente no quiere oír de Dios, no quiere oír el Evangelio, pero habrá algunos que sí. Habrá algunos como Lidia, cuando vemos que en los libros de los Hechos, Dios abrió sus oídos para que escuchara. Dios, por medio del Evangelio y la predicación, habrá que muchos puedan oír y querer oír lo que Dios quiere para sus vidas. Entonces debemos ser esa sal, debemos predicar el Evangelio para que esa gracia irresistible pueda llamar a estas vidas. Que las palabras que podamos usar, sazonadas como con sal,
sean sazonadas de la gracia divina y que eso marque la diferencia y la obra que Dios puede hacer a través de eso. La sal también produce sed y la sal que produce esa sed es la que muchas personas querrán correr a las fuentes de agua de vida cuando uno pueda predicar ese evangelio y que eso es lo que produce el evangelio, como decíamos en un principio. Ahora, para ir finalizando, la sal dijimos que tenía muchas funciones, estas eran algunas de las funciones. La sal era algo muy importante en ese tiempo. La sal era algo que se llamaba el oro blanco, era algo de mucho valor y no se conseguía fácilmente. Aún a los soldados romanos se le pagaba con sal, de ahí es donde viene el término salario. Se pagaba con sal, o sea, era algo de mucho valor la sal. No era algo que no tenía valor, sino que tenía un valor muy importante. Ahora, viendo la parte última de este texto que hemos leído, en esta nueva sección, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Este llamado de atención es para nosotros, hermanos. Este llamado de atención dice, si la sal se desvaneciere, si la sal no ocupa su función como debe cumplir, si la sal se desvaneciera, dice, ¿con qué será salada? Entonces dice que no sirve más para nada, sino ser pisoteada, lo que significa esa palabra hollada por los hombres. Qué triste ese cuadro, hermanos. Y que Dios pueda ver una iglesia así, como tantas iglesias han muerto hoy en día, han sido quitado ese candelero en medio de ellos por no haber cumplido esa función de ser sal en este mundo. ¿Cómo algo de tanto valor y de tanta importancia puede desvanecerse? Lo primero que podemos decir, 3 cosas rápidas. Cuando uno falta al compromiso con Dios. Quiero que puedas acompañarme, por favor, en Lucas, capítulo 14. Versículo 34 al 35. En el contexto que habla este pasaje al finalizar, habla de un compromiso con Dios, pero termina diciendo, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos, oiga. Qué tremenda esta advertencia que el Señor nos da en esta palabra. Es como decíamos, hablando del contexto, está hablando de un compromiso con Dios. Cuando uno muere al compromiso con Dios, cuando uno falla al compromiso con Dios, hermanos, perdemos esa función de la sal. Y qué cuadro tan triste, pero habla acerca de que no sirve para nada, ni para la tierra, ni para el muladar. O sea, no sirve ni para el desperdicio, no sirve para nada. O sea, poder sentirse así delante de Dios es algo muy triste. Y Dios nos libre de terminar así. Hermanos, debemos comprometernos con Dios. Debemos tener un compromiso claro con el Señor. Nuestro compromiso con Dios debe marcar la diferencia, porque Dios nos llama, como dijimos en un principio, no es una sugerencia. Dios te dice que debemos ser sal, porque esa sal debe cumplir esa función. Y debemos comprometernos cada día con Dios. El compromiso que tuviste ayer no puede ser el mismo compromiso desde hoy. Tu compromiso con Dios debe crecer día tras día para que esa sal cumpla esa función. Cuando la sal, lo segundo, se mezcla con otras cosas, se mezcla con otros minerales, también pierde su función. Cuando nos mezclamos con el mundo, cuando abrimos la puerta de la iglesia al mundo y el mundo entra en la iglesia
y se mezcla el mundo con la iglesia, la sal pierde su valor. Y no hace falta abrir la puerta de la iglesia para que el mundo entre. A veces nosotros salimos y traemos el mundo acá. Que Dios nos guarde de eso. No debemos mezclarnos con el mundo, debemos marcar la diferencia con el mundo. No estoy hablando de que tenemos que aislarnos, porque si no dice, ¿con qué será salada este mundo si nosotros nos aislamos? Si toda la sal queda introducida acá, ¿con qué será sazonada? ¿Con qué tendrá sal la vida de este mundo? Debemos, pero no debemos mezclarnos. Es como decíamos, la sal se frotaba sobre la carne, pero para hacer un efecto, para conservarla, para evitar la pudrición, pero no para ser parte ni tener concesión con el pecado. Es un llamado de atención a la iglesia. Debemos tener cuidado con esto. Hermanos, si somos llamados a ser la sal de este mundo, debemos tener ese valor de decir, Señor, cada día yo quiero cumplir con lo que tú me llamaste a hacer. No es una sugerencia, no es si querés, debemos ser sal de este mundo, para no ser echado en este mundo y que nuestra vida no tenga ninguna función ni nada que cumplir. Es como que algunos piensan, ¿no? No, está bien. Los pastores son los que predican, son los que tienen el compromiso delante de Dios, son los que llevan la carga de la iglesia y los demás solo somos simples oyentes. Esa eclesiología es deficiente. Esa eclesiología es errada. La iglesia es parte vital de la vida de la iglesia. Y la iglesia debe cumplir cada función a la cual es llamada. Y así esa eclesiología que se vive desde el púlpito como los pastores que les toca predicar domingo tras domingo, también como nosotros, que cada día nos toca, aún en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que nos rodean. Debemos ser sal, porque eso es lo que marca la diferencia. Así que, hermanos, oremos por esto, oremos para que Dios pueda usar nuestras vidas cada día y poder comprometernos con Dios cada día que pase nuestro compromiso crezca. Oremos y terminamos. Padre amado, te damos gracias en este día. Gracias porque pudimos ver cómo has llamado a tu iglesia a ese compromiso de ser la sal de este mundo, Señor. Gracias porque pudimos ver cómo la sal tenía un papel tan importante en ese tiempo porque cumplía tantas funciones. Pero también pudimos ver cómo la sal, Señor, a la cual tú nos has llamado a ser, también hoy en día cumple la función a la cual tú nos has llamado, Señor. A poder frenar, Señor, esta infección del mundo, este pecado, el cual hace que las almas mueran, Señor, sin conocer al Señor. Y que como sal de esta vida, Señor, como la sal de este mundo, el poder comprometernos, Señor, con esa causa, con ese llamado, con esa dirección a la cual tú has llamado a la iglesia, Señor. Porque hoy en día, Señor, esa es la función de cada hijo de Dios. Frente a este mundo que nos persigue, frente a este mundo que nos difama, frente a este mundo que habla toda clase de mentiras contra sus hijos, debemos manifestar lo que somos, Señor. Somos la sal de este mundo y debemos vivir como tales, Señor. Padre, guarda tu iglesia, Señor. Guárdanos a cada uno de nosotros, de los que formamos parte de esta iglesia, Señor. Que nuestras vidas no sean insípidas, que nuestra función como sal pierda su valor y su importancia, Señor. Que podamos ser la sal de este mundo, Señor, en todo momento. Que podamos marcar ese legado de generación en generación y que esta iglesia pueda siempre cumplir con ese deber, con ese mandato que tú has llamado a la iglesia, a ser sal, Señor, a través de una vida santa, como hemos leído, a través del evangelio, de la justicia, a través de la gracia, pero que cada uno pueda cumplir esa función, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos llamas, Señor. Siendo nada,
siendo desechados de este mundo y encontrándonos como en esa condición, como leíamos recién en ese capítulo, Señor, de Ezequiel, muertos. Aún así, Señor, tú nos llamaste y nos diste un propósito en esta vida, Señor, de poder cumplir como iglesia a ser la sal de este mundo. Ayúdanos, Señor, porque no está en nosotros, porque ni la gracia, ni la justicia, ni la santidad es algo nuestro, Señor. Es lo que tú has puesto en nuestra vida, es lo que proviene de ti, es lo que separado de ti jamás podríamos tener. Pero a través de la santidad, a través de la justicia del Evangelio, a través de la gracia, podamos alcanzar a tantas personas que hoy no tienen a Cristo. Señor, te damos gracias en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén.